Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose en la vida de todos ustedes. Damos una vez más gracias a nuestro Dios porque nos permite poder reunirnos en esta oportunidad a través de esta plataforma de Instagram para conversar un poco acerca de su palabra y de lo que Él quiere en este tiempo decirnos, mostrarnos, enseñarnos por medio de la palabra, instruirnos, darnos algunas directrices para que día a día nosotros podamos mejorar nuestras vidas físicas, espirituales, psíquicas y tener una mejor calidad de vida en todos los demás aspectos que ellas se relacionan. Una de las cosas que en nosotros debe estar por lo menos claro es que Dios no es religioso, Dios no es evangélico, Dios no es testigo de Jehová, Dios no pertenece a ninguna denominación. Somos nosotros los hombres que hemos de alguna manera interpretado, porque para eso se prestan las escrituras, para interpretación, y cada uno la interpretamos de una forma. El profeta Isaías dijo en su oportunidad que la verdad tropezó en las plazas, y fue esparcida. Entonces cada uno tomamos un pedazo de esa verdad y creemos tener la verdad, y no tenemos la verdad, tenemos un pedazo de la verdad. Por lo tanto, en ese espacio nuestro debemos siempre respetar a las otras personas que tienen otros pensamientos, otras ideologías, y no tratar de imponer las nuestras, ni desde el punto de vista religioso, ni desde el punto de vista político, ni social. Simplemente dejar que cada quien fluya, porque a la larga, al final del día, Dios es el único que tiene el derecho de clasificar. Él es el único el que tiene ese derecho por ser el creador. Así que, dicho esto, de eso se tratan nuestros mensajes. Nuestros mensajes llevan ese fin, esa finalidad, ese propósito, ese objetivo de crear libertad de pensamiento, libertad y respetar a los otros. Tenemos una palabra que se nos dio en nuestra oportunidad para difundirla sin tratar de imponerla. Esa es la idea. De eso se trata este ministerio de redes. ¿Ok? Bueno, les recuerdo que estamos por Facebook, por Telegram, por nuestro canal de YouTube y por este canal de Instagram, todas y cada uno de ellos como Apóstol José Silva. ¿Ok? Entonces, nuestro mensaje, como lo dije antes, llevan ese fin, esa finalidad. ¿Ok? Tratar de instruir, de capacitar, no de imponer nuestras ideas, porque de eso no se trata. Un abrazo para todos y cada una de las personas que ya se han conectado, y por aquellas personas que se conectarán a lo largo y ancho del tema, del mensaje, y aquellos que revisarán nuestras grabaciones una vez colocadas en las distintas redes. ¿Ok? Bendecidos todos, gracias por estar allí. Saludos a la familia Caguao Vargas, la familia Silva, a la familia Abreu, que lo estoy viendo por allí, y tal vez no los salude a todos, pero todos están en mi mente, en mi corazón y en mis oraciones, dándole siempre gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos brinda y porque ustedes se conecten. ¿Ok? Bien. El domingo pasado comenzamos a hablar acerca de un tema que lo llamamos Introducción a la imagen de Dios. Introducción a la imagen de Dios. Yo dije en esa oportunidad que es un tema un poco controversial por las distintas opiniones e interpretaciones que tenemos con relación a ello. Y que yo no estoy tratando de ser algo utópico, sino por
Por lo contrario, tratar de clarificar algunas cosas a la luz de las Escrituras, de lo que hoy Dios, a través de su palabra, para con nosotros quiere hacer con relación a lo que es su imagen en nosotros. Su imagen en nosotros. ¿Ok? Dígase de paso que la palabra para imagen en el hebreo es la palabra Selem. T-S-E-L-E-M. Selem. Que significa representación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Con el fin de Dios era que el hombre representara a Dios conforme a nuestra semejanza, que el hombre pudiese no tan solo representar, sino manifestar a través de su vida la imagen y la semejanza de Dios. Ese era el fin. Por supuesto, pueden haber otras interpretaciones, las cuales respetamos todas, ¿ok? Fíjense. Para ello, yo dije que les iba a dar unos textos bíblicos con el fin de que usted los revisara con calma. Pero yo hoy quiero tomar esos mismos textos bíblicos que le di la semana pasada y hacer algunos comentarios al respecto para ahondar un poco sobre aquellos que ya investigaron, sobre aquellos que los revisaron, y si no los revisaron, entonces darles un toque con el fin de clarificar este punto de introducción a la imagen de Dios, o la introducción, la imagen de Dios. Fíjense, hablamos de Romanos capítulo 8, versículo 1, donde dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que no andan dándole forma a la carne, riendas sueltas, sino que se conforman, buscan la forma del Espíritu de Dios. Para ellos también les mencioné Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, donde están todo lo que es las manifestaciones de la carne, y el fruto del Espíritu. Entonces allí podemos ver, conforme a lo que está allí establecido, que es andar en la carne y que es andar en el Espíritu, para que se cumpla lo que está en Romanos 8:1, ninguna condenación, cataclismo, la palabra en griego, ningún cataclismo hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, los que no andan adaptándose a la carne, sino adaptándose al Espíritu. ¿Ok? Saludos a Thaís Hernández de Gainza, allá en Ecuador. Un abrazo grande para ti, Thaís. Un abrazo grande para Luis, para tu beba y para todos allá de parte nuestra de este ministerio Hoskri. Bien, hablamos también, hice mención por eso hoy voy a hacer algunos comentarios, voy a tomarme tiempo para ello porque creo que es justo, necesario y pertinente. Fíjense, Romanos 8, versículo 28 al 29, también lo tocamos. ¿Qué dice Romanos 8? ¿Qué establece Romanos 8? Dice que a los que aman a Dios, fíjate la salvedad, a los que aman a Dios, no a los que Dios ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no es a los que Dios ama, es los que corresponden a ese amor. Y dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, también los predestinó, oído, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, entre paréntesis Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, decíamos el domingo que el hombre fue hecho a imagen y semejanza, por lo menos eso fue el proyecto de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre
a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre. Entonces, ¿qué sentido tiene? Dije con mucha responsabilidad que hoy el apóstol Pablo nos diga en el libro de Romanos. ¿Qué sentido tiene que el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos diga que fuimos predestinados, a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo? O sea, ¿cuál es el sentido para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos? Si ya tenemos la imagen de Dios, ¿por qué ahora Dios nos predestina para ser la imagen de su Hijo? ¿Ves? Entonces, se toma muy light que todo el mundo dice, bueno, es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho a imagen, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Usted es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y oímos cualquier cantidad de prédicas con este basamento. Pero lo que yo quiero aclarar hoy es algo interesante en cuanto a eso. ¿Por qué Dios nos predestina para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo? No es que predestina a todo el mundo, sino dice, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció. Es decir, con los que tuvo relación íntima en la eternidad. Y una vez puesto en el tiempo, Él los predestinó para eso. Bien, vamos a seguir ahondando en los textos bíblicos. También mencioné Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, donde grosso modo establece que Dios el Padre, allí dice que en la antigüedad Él habló de muchas maneras, Él habló de muchas maneras. Permiso. Él habló de muchas maneras, dice la Escritura. Habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Pero que en los postreros tiempos, en los postreros días, en los últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Su Hijo, que sabemos quién es Él. Entonces comienza a ser un desglose. Lo que pasa es que nosotros no desglosamos, leemos corrido, ¿no? Pero es interesante desglosar, porque en este versículo, o en estos versículos, hay 7 cosas bien interesantes con relación a su Hijo. Recuerde Romanos 8, 28 al 29, que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero ¿quiénes fueron los predestinados? A los que conoció. ¿Y por qué? Y a los que conoció, a esos llamó. Tú tienes un llamado muy interesante, muy importante del Señor. Así decimos algunos profetas. Tienes un llamado interesante, poderoso. Pero aquí no nos dice eso. Aquí dice que a los que conoció, a esos también llamó. Y a esos que llamó, los predestinó. Bueno, es interesante leer bien y hacerse preguntas. Ahora bien, en los últimos tiempos Él ha hablado por medio de su Hijo. Y dice, la primera cosa que dice es, a quien constituyó heredero de todo. Constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, número 2, 3, el cual es el resplandor de su gloria. 4, y la imagen misma de su sustancia. 5, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. 6, a quien nos purificó, me voy a quedar pegado ahí un rato, purificó de nuestros pecados. Es decir, ya no hay nada ni nadie que pueda señalarte de pecador, porque Él nos purificó. No hay nadie que nos pueda llamar impuros, porque Él nos purificó. ¿A quiénes? A los llamados.
a los que aman a Dios. Interesante, ¿verdad? Viste, se nos cae el velo de los ojos. Entonces, y como número 7 dice, si se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora bien, todo eso está en 3 versículos. Todo esto que les he dicho. Entonces ahora fíjate algo bien interesante. ¿Qué es lo interesante, pastor? Bueno, fíjate que aquí dice, a quien Él constituyó heredero de todo. Pero el mismo apóstol Pablo nos está diciendo que fuimos predestinados, a los que fuimos predestinados para ser hechos conforme a su imagen. Es decir, que en ese proceso de ser hechos conforme a su imagen, en ese proceso de ser hechos conforme a su imagen, entonces entra de que mientras estemos en ese proceso, yo puedo catalogarme, según Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17, también heredero. Porque la Escritura dice, allí en Romanos 8, 16 al 17, que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso significa que si Él fue constituido heredero de todo, yo entro ahí, porque amo a Dios y que conforme a su propósito soy llamado, que me conoció con anterioridad y me predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, mientras dura ese proceso, yo debo considerarme también que he sido constituido heredero de todo lo que Jesús Cristo heredó. Es interesante esto. Entonces aquí también dice que Él es el resplandor de su gloria. Si Él es el resplandor de su gloria, en el Espíritu yo también soy el resplandor de su gloria. Si Él es la imagen de su sustancia, entonces yo estoy en ese proceso de ser la imagen, porque para eso fui predestinado. Saludos a todos los que me están saludando ahí a través de la... ¿Lo ves? Vamos a seguir un poco más adelante. Bueno, todas estas cosas, yo quise desglosar estas 7 cosas que yo veo en los versículos del 1 al 3 del libro de los Hebreos, es para que nosotros también tengamos una apertura de nuestros ojos espirituales y podamos ver que ese es nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? Ser heredero de todo, ser el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, sostener todas las cosas por la palabra de nuestro poder. Es decir, la palabra que está en nuestro poder nos hace sustentar todas las cosas. Lo que pasa es que la mal empleamos, pero si la bien empleamos, sustentaremos todas las cosas. ¿Ves? Aquí dice que Él nos purificó de nuestros pecados, y todavía aceptamos que desde los púlpitos nos digan pecadores. Una blasfemia es eso. Como que si lo que hizo Jesús no fue suficiente, sino lo que diga el pastor. O sea, hoy día los pastores, las palabras de los pastores tienen como más poder en la feligresía que lo que ha dicho Dios en su palabra. Open the eyes. Open the eyes. Fíjate.
Luego en Efesios capítulo 2, versículo 6 dice lo siguiente: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces tú combinas todos estos textos que te estoy dando: Romanos 8:1, Romanos 8:28 al 29, Hebreos 1 del 1 al 3, Romanos 8:16 al 17, Efesios 2:6, todo lo que te he dado hasta ahora. Y tú dices, definitivamente que el plan de Dios para mi vida es que yo sea su imagen, es que yo sea hecho a la imagen de su Hijo. Por supuesto, alguien allí se preguntó y dijo, no, yo soy la imagen de Dios. No te retires, no te retires. No te retires, porque si eres la imagen de Dios, ¿qué sentido tiene que Dios haya dicho que quiere hacerte a su imagen y a la imagen de Jesucristo? Hay que preguntarse las cosas. Ahora bien, la palabra imagen o carácter o sustancia que aparece allí en ese capítulo 1 de Hebreos, versículo de 1 al 11, la palabra eikon, que tiene que ver con carácter, con formación. Y esa palabra eikon significa lo siguiente: expresa el hecho de que el Hijo de Dios es a su vez personalmente distinto, pero con todo eso es literalmente igual a aquel de cuya esencia Él es la impronta apropiada. Él es la impronta apropiada. Si Él es la impronta apropiada, es porque es exactamente igual. Y tú y yo, como llamados, como conocidos y como predestinados, ese es nuestro destino. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Entonces, la misión de Dios en mí es hacer que yo sea la imagen de Él conforme lo fue Jesús, hoy Jesucristo. Bien, Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 3, esto lo traje como colación. Dice que la ley no tuvo oído, ni la ley ni los que estuvieron bajo la ley, ni los que están bajo la ley actualmente. No trajo la imagen, sino la sombra de los bienes venideros. O sea, no podía traer la imagen. ¿Lo ves? Porque si hubiese traído la imagen, Dios no nos hubiese predestinado para ser hechos conforme a la imagen. Voy a adelantar porque el tiempo está pasando. En 1 Corintios 15, 49, oído, no te lo pierdas. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿te das cuenta? ¿Viste? ¿Qué imagen traemos nosotros? La imagen del terrenal. ¿Cuál es el terrenal? Adán. Adán, ojo, después de su expulsión del jardín del Edén. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nadie subió a los cielos, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Esa es la imagen. ¿Por qué? Porque Él fue el que verdaderamente trajo fidedignamente la imagen de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Adán, según lo que establece Génesis capítulo 5, versículo del 1 al 3,
Tienes que leer. Dice, y vivió Adán 130 años, ¿como qué? Porque en el jardín del Edén no se tomaba en cuenta el tiempo. Se comenzó a tomar en cuenta el tiempo después de la expulsión del jardín del Edén. El tiempo como hoy lo conocemos, por supuesto. Porque el tiempo no deja de pasar. Pero como hoy lo conocemos, fue después de la caída, de la salida del jardín del Edén. Y dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre, o lo llamó su nombre, Set. Y desde ahí en adelante, todos hemos traído la imagen de ese terrenal. ¿Cuál terrenal? Set. ¿Y de dónde agarró Set su imagen? De Adán. ¿Cuál Adán? El que estuvo en el jardín del Edén. No, el que fue expulsado del jardín del Edén. Porque esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Una cosa es Adán dentro del Edén, sin transgresión, y otra cosa es el Adán expulsado después del jardín del Edén. Es lo mismo que una cosa es Jesús antes de la cruz y otra cosa es Jesús después de la cruz. Lo que pasa es que la gente lo generaliza, y como que si el evento trascendental de lo que sucedió en la cruz del Calvario no hubiese tenido lugar, y mucho menos efecto. Sigamos. Luego en 2 de Corintios 7:18 nos dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos, listen please, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Lo ves? ¿Por qué tengo que ser transformado a la imagen del Señor si ya la tengo? ¿Viste? Esa sería la pregunta. Significa que entonces no es que la tengo, es que tengo o traje la imagen del terrenal. Y Dios, en el proceso que tiene para con nosotros, quiere transformar esa imagen del terrenal para atraer o para que manifestemos la imagen del celestial, porque la imagen del terrenal está por toda la tierra haciendo y deshaciendo maldades, pornografía, promiscuidad, robo, asesinatos, crímenes de distintas índoles, corrupción política, administrativa, religiosa, de todo. Esa es la imagen del terrenal. No me digan que una persona corrupta, que sabe que lo es y que perdió la conciencia de que es corrupto en todos los aspectos, promiscuo y todo lo demás, tiene la imagen de Dios. No me digas eso. Bueno, la imagen de Dios que se quiere. Sígame. Following. Sígame. Fíjate, dice. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hoy tenemos que ser transformados? La respuesta es, porque la imagen de Dios en el primer hombre, Adán, fue distorsionada. Quien trajo realmente la imagen de Dios sobre la tierra fue Jesús. Él fue el representante legal y legítimo de la imagen de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, la imagen. Yo soy el camino, la verdad y la vida, la imagen. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, la imagen. Yo soy el buen pastor, la imagen. ¿Lo ves? Entonces, la palabra eikon, con el significado que ya yo le di, también expresa dos ideas muy básicas y muy fundamentales. La primera es la representación y la segunda es la
manifestación de esa sustancia, de esa esencia, de ese eikon, de ese carácter de esa imagen. ¿Lo ves? Entonces, ¿ustedes creen que Adán y todos los que además siguieron fueron representantes de Dios? ¿Lo representaron dignamente? Respuesta: no. ¿Quién lo representó dignamente? Jesús. Por eso Jesús dijo: yo he venido para salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? El hombre, sí, claro, se hundió en pecado. No, se perdió la imagen. Se perdió la imagen y Él vino a restaurar esa imagen. Bien. ¿Cuál sería nuestra posición? Otra pregunta que me hice. ¿Cuál sería nuestra posición para facilitar esta transformación? Porque si ya yo sé que yo traje la imagen del terrenal y voy a traer la imagen, voy a traer, es decir, que me corresponde, así como hemos traído, me corresponde tomar una posición. Entonces, esa posición para facilitar la transformación del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando digo facilitarlo, es que haya fluidez del Espíritu en nosotros, es, número uno, abrir nuestras mentes, renovándola constantemente. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque nosotros sabemos que nuestra mente es uno de los estorbos más frecuentes en lo que Dios quiere hacer. Entonces, con nuestra mente, nuestros pensamientos contrarios al plan, al propósito de Dios, atrasa la manifestación o no permite la manifestación de esa transformación a la imagen de Dios que Él quiere hacernos a través de su Santo Espíritu, según lo que está establecido en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. En segundo lugar, es rechazar aquellas costumbres, tradiciones, rudimentos, religiosidades que sean contrarios a lo que Dios quiere hacer en relación a su imagen para con nosotros. Si yo veo que un rudimento, oye, esto edifica a Dios, no. Si no lo edifica, yo no lo practico. Por eso digo aquellos que sean contrarios. 3. Dejar que Él construya su imagen en nosotros, destruyendo lo que le estorbe para tal fin. Destruyendo lo que le estorbe para tal fin. Es un trabajo que lo realiza Él. Y nosotros simplemente facilitamos el fluir de su espíritu para tal propósito, para tal objetivo, para tal fin. ¿Ves? Todo esto de alguna manera quise ahondar en lo que dije el domingo pasado, con el fin de establecer bases que sean un poco más claras de lo que normalmente nosotros tenemos al respecto. Entonces, podemos concluir que definitivamente la imagen de Dios en el hombre tiene que ser restaurada, como leemos en 2 Corintios 3:18. Es el Espíritu de Dios que se va a dedicar a tan loable labor de transformarnos a su imagen. Pero sabemos que nosotros ya fuimos llamados, conocidos, predestinados para ese fin. Ahora bien, voy a tomar una base para lo próximo que voy a decir ahora. Dice, esa base es lo que establece 1 Corintios capítulo 10, los primeros 6 versículos. Usted puede leerlo completo, pero el versículo 6 es el que más me interesa en este momento. Dice, mas estas cosas sucedieron
como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Ves? Todo lo que aconteció en la antigüedad tenía un fin. ¿Cuál era el fin? Que todo sucedió como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Imagen, representación, manifestación, fluidez del Espíritu. ¿Ok? No confundamos la fluidez del Espíritu Santo con la fluidez de un espíritu religioso que se cuela. Porque donde hay rudimento, religiosidad, el Espíritu es religiosidad y es rudimentos, no hay otro. Es lo que emanamos, es lo que proyectamos, es lo que se va a manifestar. Voy a acelerar por el tiempo. Ahora bien, ¿cómo? Me hice la siguiente pregunta. ¿Cómo se distorsionó la imagen de Dios en el hombre? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo tomo como base, quiero partir del principio, del Génesis, quiero partir de regresar, no de regresar, sino de leer nuevamente lo que está escrito en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 al 28, que nosotros lo conocemos de memoria. Allí dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Radá, en el hebreo, Radá, y señoré, Radá, y Radá sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, es decir, sobre todo reptil. Fíjate lo que es, sobre todo reptil. Por eso eso que dice que la culebra y que caminaba de pie, es una cosa loca, ¿no? Que la serpiente y que caminaba así de pie, y después que pecó fue que se arrastró. Amigos, ya fueron creados los reptiles por Dios. Ya habían sido creados los reptiles. Reptil, y la serpiente es reptil. Sobre tu pecho andarás. El único que tiene pecho son los hombres. Bueno, no quiero entrar en eso en este momento, pero entonces ahí tenemos el primer renglón con el fin de que Dios dijo que creamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, ser la imagen de Dios significa señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre la bestia, sobre toda la tierra y sobre todo reptil. Los reptiles eran como en grado como el último de ese renglón. ¿Y con quién tuvo la conversación Eva? Con un reptil. Entonces fíjate, los creó a su imagen, varón y hembra los creó. O sea, que los creó en el espíritu primero, fue la creación, y después le dio forma. Y luego en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, amaj, A-M-A-H, amaj, que quiere decir comunicarse, comunicar. Y Dios les comunicó, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, kabash, y señoré, radaj. Entonces, en estos dos renglones se basó la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Para eso fue que Dios lo creó. Pero nosotros vemos que, si se quiere, bueno, lo que está registrado, que lo único prácticamente que hizo Adán fue poner el nombre a todos los animales.
pero para él no se halló ayuda idónea. En fin, todo lo que ya de alguna manera sabemos. Entonces, lo que quiero decir es que en estos dos renglones está basado lo que es la imagen. Hoy día nosotros, eso no sucede en nosotros porque hemos traído la imagen del terrenal. Hemos traído la imagen del terrenal. Pero cuando traigamos la imagen del celestial, entonces eso comenzará a ser. Por eso es que fuimos llamados, conocidos y predestinados para ser formados conforme a su imagen, a la imagen del Hijo. Y si somos formados a la imagen del Hijo, traeremos la imagen del celestial. Entonces podemos cumplir lo que Dios dijo en el principio. ¿Ok? Ser guiados con lo que Dios dijo en el principio. Entonces, señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias. Allí, eso sucederá. No ha sucedido. Porque la imagen de Dios fue distorsionada. Por lo tanto, decir que hoy somos la imagen, que fuimos hechos a la imagen de Dios, no es cierto. Es cierto, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Génesis 5, 1 al 3. Engendró a Adán un hijo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Después de la expulsión, a los 130 años. Era su imagen. Trajimos esa imagen. Que fuimos predestinados. Ya, eso es otra voz. ¿Ok? Ahora fíjate, estoy contestando la pregunta, ¿cómo se distorsionó la imagen? Ya fuimos al Génesis para saber cuál era la imagen de Dios y cómo se distorsiona. Leemos en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, que dice, o que establece lo siguiente. Tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿Ok? Ese fue el plan. Ese fue lo primero que Dios hizo. Mira, aquí te voy a poner. Este es el jardín del Edén. Quiero que lo labres, que trabajes, que hagas algo para sostenerlo, para mantenerlo, para comer de ello. Pero también que lo guardes. Tú vas a ser el guardián, el vigilante, el que va a cuidar, el que va a proteger todo esto que te estoy entregando. ¿Estás de acuerdo? Me imagino que el hombre le diría, claro que sí, Señor, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Ya Dios le dio un cargo gerencial al hombre en ese momento. Ahora fíjate la palabra en el siguiente versículo, dice, y mandó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras o comieres, ciertamente morirás. La palabra la palabra mandó es en el hebreo la palabra sagwah, T-S-A-W-A-H, sagwah o sagwah. De repente no lo sé pronunciar bien. Que es darle una orden a un subalterno. Es establecer regla, es imperativo. No te estoy pidiendo por favor. Es lo que quiere decir esa palabra. No es un favor lo que te estoy pidiendo, no te estoy rogando, no te estoy suplicando, no estoy haciendo nada de eso. Te estoy ordenando, te estoy estableciendo una norma. Con la palabra sagwah. Te estoy estableciendo una norma. Ahora bien, Dios establece dos palabras claras y claves para el hombre. Una es la palabra amah, que ya la vimos, que es decir, que significa comunicarse. Y esa comunicación crea un compromiso en el hombre. Y dijo Dios, diciéndole, fructifíquense, multiplíquense, crearon un compromiso. Y luego la palabra sagwah o sagwah, que ahora tienes el deber, tienes la obligación. No te lo estoy pidiendo por favor.
Son dos palabras claves que están en esos primeros capítulos de la Biblia. Fíjate. Entonces, aquí yo veo tres vertientes en la palabra Sawab. Y mandó Dios, y mandó el Señor, y mandó el Señor al hombre, y mandó, diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, Él creó una facultad, Él creó una permisología de todo árbol, le otorgó un permiso. Aquí tienes permiso certificado, de todo árbol puedes comer. Le otorgó un permiso, una facultad. Pero enseguida, después de eso, le da una orden, le da una prohibición, diciéndole: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hay una facultad en primer lugar. En segundo, hay una prohibición. Y en tercero, le marca, le establece una advertencia. Es decir, hay una facultad, hay una prohibición y hay una consecuencia. Te faculto para que comas de todo árbol. Te prohíbo que comas de este. Porque las consecuencias de comer de este, que es uno solo, esto es lo que sucederá. ¿Lo ves? Hay tres vertientes interesantes que yo la podría llamarla hoy facultad o permiso, prohibición y advertencia. O podríamos también decir facultad, prohibición, consecuencias. Entonces nosotros trajimos la imagen de la consecuencia. Por eso es que el hombre nace, se desarrolla y muere. Bueno, podríamos decir se multiplica y todo lo demás, pero esas tres fases generales: nace, crece, se desarrolla y muere. Se multiplica también. Nace, crece, se desarrolla, se multiplica y muere. Irremisiblemente. A veces tenemos a una persona muy saludable y de repente, mire, ¿sabes qué? Partió Pedro tanto. Ay, ¿por qué? ¿Y cómo fue? Ay, Dios mío. Y nos asombramos de algo que es la consecuencia de algo que ya se estableció, o que lo estableció el hombre cuando violó estos tres vertientes: permiso, prohibición, advertencia. Facultad, prohibición, consecuencia. Establece la Escritura por allá en Mateo capítulo 16, versículo 19, que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desate será desatado en el cielo. Entonces, en la palabra, en el griego de aquel entonces, el griego koiné, o la transliteración, por así decirlo, al griego, es prohibir y permitir. ¿Lo ves? Entonces, de alguna manera, si tú inviertes esto y lo llevas al Génesis, Dios le permitió al hombre comer de todos los árboles que habían en el huerto, pero le prohibió de comer en uno en especial, porque ese iba a traer unas consecuencias que no fueron medidas, y por eso la imagen de Dios en el hombre fue distorsionada. Y el propósito de Jesús, entre otras cosas, o de Dios en Jesús, es recuperar esa imagen en el hombre. Bien. En otras palabras, Dios mandó Sawab: te doy una gran facultad amplísima de que comas de todo árbol. Te doy una prohibición y te digo cuál es la consecuencia que correrás si violas la prohibición. Por eso el hombre distorsionó con su actitud esto que, ¿ok?
Ahora bien, ¿cuál fue la causa? Con esto estamos cerrando por el tiempo. ¿Cuál fue la causa principal que ocasionó y produjo la transgresión, que dio pie a esa transgresión? La respuesta es sencilla: establecer o entablar una conversación indebida con la persona indebida. Claro, yo estoy redundando o estoy usando un pleonasmo porque nuestra mente a veces lo requiere. Yo sé que en el léxico no se debería decir establecer una conversación indebida. Por supuesto que al establecer una conversación indebida queda ya por sentado que es con una persona. Pero como se aprende en el derecho que nada se supone, que todo hay que establecerlo, que todo hay que decirlo, a veces hago esos énfasis con ese fin, con el fin de que mi mente, oye, una conversación indebida con una persona indebida. Pero si lo llevamos a este término, pudiésemos decir entonces que eso fue lo que originó, que dio pie a que ocurriera la transgresión, y de la transgresión como consecuencia se perdiera o se distorsionara la imagen de Dios en el hombre. Y a partir de ahí nosotros trajimos o traemos la imagen del terrenal, no la imagen de Dios, la imagen del terrenal. Ah, no, pastor, pero es que al terrenal lo creó Dios. Sí, lo creó Dios en el jardín del Edén con todo lo que ya sabemos, pero después del jardín del Edén, quien creó fue el hombre. Acuérdate que se le dio también esa capacidad de crear sobre lo ya creado. ¿Ok? Para aquellos que se están haciendo preguntas, estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta. Ok, termino con un recordatorio. 6 cositas rapiditos para recordarles. La número 1. A través de lo que pensamos, descubrimos nuestras limitaciones, debilidades y nuestro propio nivel de fe. Repito. A través de lo que pensamos, descubrimos nuestras limitaciones, nuestras debilidades y nuestro nivel de fe. Todos y cada uno de nosotros sabemos, a través de nuestro pensamiento, lo que nosotros pensamos, que a veces nos horrorizamos de lo que pensamos, y a través de ellos descubrimos nuestras limitaciones. Sabemos que tenemos limitaciones, que tenemos debilidades, pero también sabemos que tenemos un nivel de fe y cuál de ellos va a prevalecer. ¿Ok? Número 2. Son ellos, los pensamientos, la materia prima de lo que somos, de lo que hoy somos. Es la materia prima, nuestros pensamientos. Por eso nuestros pensamientos pueden atraer o atrasar el plan de Dios para nosotros. Pero es a través de ellos también que podemos descubrir. Oye, yo descubro cuál es mi debilidad. Descubro cuál es mi limitación. Pero también descubro mi nivel de fe. Entonces con mi nivel de fe empujo las limitaciones. Con mi nivel de fe me fortalezco para repeler las debilidades. 3. Construimos o destruimos nuestro propio mundo sobre la base de lo que pensamos constantemente. No es un pensamiento que pasó y ya no. Son aquellos pensamientos constantes que se quedan, que vienen, como dicen por allí, que vienen para quedarse. Bueno, cuando un pensamiento de eso venga para quedarse y tú sabes que es contrario al conocimiento, contrario al propósito, contrario a tus metas, contrario a tus proyectos dignamente establecidos conforme a los principios divinos que conocemos, entonces ese pensamiento no puede quedarse, no puede hacer base, tiene que ser rechazado inmediatamente. ¿Ok? Porque con ellos nosotros construimos o destruimos nuestro propio mundo, con los pensamientos constantes. 4.
Si hacemos lo que nos corresponde, nuestro Padre manifestará lo que nos corresponde. Si hacemos lo que nos corresponde. 5. Mantengamos nuestra fe, pues con ella avanzamos hacia lo que nos corresponde para alcanzar nuestras metas, caminando siempre, siempre en la verdad. Un principio. ¿Ves? Mantengamos nuestra fe, pues con ella avanzamos hacia lo que nos corresponde para alcanzar nuestras metas, caminando siempre, siempre en la verdad. Principio. Y por último, como número 6, evitemos aquellas conversaciones necias que no edifican, sin sentido, porque son ellas las que distorsionan la imagen de Dios en nosotros. ¿Lo ves? ¿Qué fue lo que distorsionó la imagen de Dios en el primer hombre? La conversación que tuvo Eva con, literalmente hablando, con la serpiente. Entonces, evitemos ese tipo de conversaciones que no edifican, porque ellas son las que distorsionan la imagen de Dios en nosotros. Y recuerda que fuimos predestinados, ¿ok? Los que fuimos conocidos fuimos predestinados, los que fuimos conocidos fuimos llamados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ese es el proyecto de Dios, la meta de Dios, el fin, el objetivo de Dios de nosotros, para traer la imagen del celestial. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos traído la imagen del terrenal. Bien, todos estos consejos que te di al final, es bueno que los anotes y que a través de ellos establezcamos una base para lo próximo que está por manifestarse en la vida nuestra. Bien, mis amados hermanos, mis amados amigos, gracias por haberse conectado, gracias por haber estado allí, gracias por acompañarme cada domingo, gracias por los saludos y las bendiciones que me envían a través de sus palabras, gracias al pastor Paver, que siempre está allí, Ana Ferreira, una cantidad de personas que no logro desde aquí ver sus nombres, pero Ganmarielo, wow, qué bendición, está por allí Doris, creo que Ganmarielo, gracias por estar allí, un abrazo para todos, se les quiere, se les recuerda con mucho cariño, siempre en mi mente, en mi corazón, en mis oraciones, declarando para ustedes múltiples bendiciones y grandes cosas manifiestas. Gracias a todas las personas, amigos que están allí conectados. Bueno, me despido hasta el próximo domingo, donde tendremos otro tema de interés y que nos ayude siempre a mejorar nuestra calidad de vida. Recuerde siempre el código de honor: andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud de corazón, haciendo siempre lo que le agrada a nuestro Dios. Con esa finalidad, siempre las puertas, por muy cerradas que estén, se van a abrir. Un abrazo para Rosario Abreu. Gracias por estar allí, Rosario. Un abrazo para todos ustedes, se les quiere. Gracias para Harumit, que es, gracias para Epati. Y para todos ellos que de repente eso no son su nombre, pero son la identificación que tienen en esa. Gracias a todos. Gracias también a nuestro hermano Gustavo allá en República Dominicana, y a toda su familia, que siempre se conectan y siempre están pendientes de nosotros. Así que desde aquí un fuerte y gran abrazo. Espero que la palabra que hoy pude transmitirle con mucho respeto sea de gran bendición para todos y gran edificación. Besos. Starwin, allá en Francia. Saludos.